Muchas gracias, presidenta. En mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar el proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo de retiro de fondos previsionales en las condiciones que se indican, que se encuentra en su segundo trámite constitucional y que se inició en 3 mociones, ahora refundidas. La primera, boletín 13.736-07 de los honorables diputados señor Bianchi y señora Giles. La segunda, asignado con el boletín 13.749-07 de los honorables diputados señores Carvajal, Giles, Santibáñez, Bianchi, González, Sepúlveda, Soto y Silver. Y la tercera, asignada con el boletín 13.800-07 de los honorables diputados señora Sepúlveda, señores Alinco y Velázquez Núñez. De esta iniciativa se dio cuenta en la sala del Senado en sesión celebrada el 16 de noviembre del 2020, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Cabe consignar que por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del reglamento de este Senado, la Comisión procedió a discutirla en general y en particular a la vez. Este artículo único requiere para su aprobación del voto favorable de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 127, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Este proyecto de reforma constitucional tiene por objeto, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones 39ª transitoria y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorizar a los afiliados del sistema privado de pensiones regidos por el decreto ley 3.500 de 1980 de forma voluntaria y excepcional a realizar un segundo retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciendo como monto máximo un retiro equivalente a 150 UFs y un mínimo de 35 UF. Señora Presidenta, esta iniciativa, mediante su artículo único, introduce una disposición 43ª transitoria nueva a nuestra Carta Fundamental, destinada a regular un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, de acuerdo con los siguientes aspectos. Antes de enumerar cada uno de los aspectos que autoriza precisamente este proyecto, quiero señalar que se realizaron 3 sesiones en las cuales, además de escuchar al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, escuchar a organizaciones de trabajadores, sindicatos nacionales de trabajadores del retail, de manipuladoras de alimentos y otras organizaciones de gente asalariada, también se escuchó en una extensa jornada al presidente del Banco Central, a quien se le pudieron hacer innumerables preguntas y señalando los impactos del primer retiro. Paso a enumerar, señora Presidenta y honorable Sala, los detalles del proyecto que sometemos a discusión. Número 1. Se autoriza de forma voluntaria y excepcional a realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Asimismo, establece como monto máximo del retiro equivalente a 150 UFs y un mínimo de 35 UF. En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar el total del monto. En el caso de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35, el afiliado podrá retirar la totalidad de estos fondos, como he dicho. La entrega de dichos fondos se efectuará en una sola cuota y estará sujeta a retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones de alimentos, conforme con lo previsto en la ley 21.254, lo que se denomina retención de pensión de alimentos. Punto 2. La facultad establecida en esta disposición transitoria no es incompatible con el ejercicio del derecho de retiro establecido en la disposición 39ª transitoria, es decir, con el primer retiro. Con esto es importante consignar para quienes siguen este debate que quien realizó el primer retiro y cumple los requisitos puede realizar sin inconveniente este segundo. Número 3. Los afiliados que soliciten este retiro de fondos previsionales podrán reintegrar todo o parte de dichos fondos mediante una cotización voluntaria adicional equivalente al 5% mensual calculada sobre la última remuneración cotizada y que podrá enterarse durante todo el periodo que sea necesario para restituir
el saldo retirado reajustado, sin perjuicio de la facultad de suspenderlo o discontinuarlo. Número 4. Todas aquellas autoridades cuyas remuneraciones se encuentren reguladas por el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, es decir, Presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores regionales, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza que hayan ejercido el derecho establecido en la Ley 21.248 deberán incorporar a su declaración de patrimonio e intereses, de conformidad a la Ley 20.880, la información relativa al retiro efectuado, con indicación del monto dentro del plazo de 10 días hábiles. Lo mismo se aplicará en el caso de que se solicite el retiro establecido en la presente disposición. Número 5. Los demás términos y condiciones de este segundo retiro se sujetan a lo establecido en la disposición 39ª transitoria, es decir, el primer retiro del 10%. Señora Presidenta, al abocarse al estudio de esta reforma constitucional, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con el objeto de ilustrarse respecto de la iniciativa, escuchó la opinión del Ejecutivo a través del Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, de los representantes de los trabajadores y del Banco Central. Una vez concluida esta audiencia, esta instancia parlamentaria introdujo importantes modificaciones al texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, entre los cuales cabe destacar los siguientes. Letra A. Se redujo, y esto es importante, el plazo máximo de 30 a 15 días hábiles para entregar los fondos, el cual se contará desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones. Letra B. Se estableció que para el procedimiento de retiro de los fondos, las AFP deberán modificar los datos del afiliado a simple requerimiento de éste, acreditando su identidad en base a la información entregada por él, sea con certificado de nacimiento, clave única o sentencia judicial ejecutoriada, y no podrán efectuarse discriminación arbitraria alguna, en especial en el caso de personas que se sometieron al cambio registral de identidad establecido en la Ley 21.120. Este es un tema bastante relevante de personas que tuvieron inconveniente al momento de generar su primer retiro. Letra C. Respecto a las deudas originadas por obligaciones alimentarias, se dispuso que una vez decretado el pago por el tribunal correspondiente, el alimentario acreedor se subrogará por el solo ministerio de la ley y hasta el monto de lo adeudado en los derechos del afiliado deudor. Recibida la orden del tribunal, la AFP procederá a efectuar el pago de conformidad a la resolución respectiva. Ante la pluralidad de alimentarios, la subrogación que opere en favor de uno de ellos aprovechará a los restantes. En el caso de pluralidad de alimentarios con medidas cautelares vigentes, el monto retenido se dividirá en partes iguales según el número de alimentarios. Si lo adeudado a uno o más es menor a la cuota que le correspondiere, el sobrante acrecerá a la cuota de los restantes alimentarios. Del mismo modo, se dispone que las medidas cautelares de retención de fondos decretados por los tribunales de familia en virtud de lo dispuesto en la disposición 39ª transitoria, es decir, primer retiro del 10%, extenderán su aplicación y vigencia a lo establecido en la presente disposición, salvo que el tribunal decrete lo contrario. Desde la entrada en vigencia de esta disposición o desde la solicitud de retiro, según corresponda, las AFP deberán informar al tribunal dentro de las 48 horas siguientes el correo electrónico y el domicilio del afiliado para los efectos de notificación de las resoluciones que los tribunales deban realizarse hasta el efectivo pago. Finalmente, se establece que sobre el procedimiento de retención de fondos por conceptos de deuda y pensiones alimenticias regirá para las disposiciones 39ª y 43ª transitoria. Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta, en relación a la reforma constitucional de segundo retiro del 10% y reiterar que en la comisión le hemos dado la máxima celeridad para que el proyecto pueda estar en tabla y a disposición hoy día para ser votado en la sala. Es todo cuanto puedo informar, su señoría. Gracias, senador Durresti. Se va a entregar la palabra.